Mimados y condenados. Escrito por Julieta G. 28. Narración por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Capítulo 8. Debes estar bromeando, espetó Archie con una incredulidad tal que casi lo hizo reír. ¿Qué tan mal debían estar las cosas como para que ni su mejor amigo pudiera dar crédito a lo que acababa de contar? Hacía tiempo que Terry hubiera tocado fondo. Al menos así lo había parecido cuando su padre le exilió a Madrid, después del suceso que marcó un antes y un después en su relación familiar. Entonces no había creído la facilidad con que sus padres se desentendían de él, pero contrario a lo que decían, resultó que el castigo en ningún momento se sintió como tal. Pese a encontrarse en un país extranjero, los Granchester continuaron responsabilizándose por él, costeaban el piso que habitaba en el centro de la ciudad y siempre que Terry lo pedía, su madre depositaba generosas sumas de euros para que el muchacho las gastara como mejor le antojara. Siendo el compañero de juerga ideal, Archie no tardó mucho en alcanzarlo y juntos ambos disfrutaron de la experiencia de ser dos hombres libres cuya diversión no conocía límites. Esta vez, sin embargo, el castigo sí que era real. ¿Qué más quisiera? Suspiró Terry dando un sorbo al trago de whisky que había frente a él. No había podido negarse a ir al bar White cuando su amigo llamó pidiendo que se reunieran, así que, echando mano de uno de los dos únicos trajes Armani que su madre había dejado en su armario, el castaño se había armado con la apariencia de príncipe etéreo que siempre había presumido poseer, pero que en los últimos 3 días parecía hallarse al borde de un oscuro abismo, un pozo sin fondo al que Terry temía precipitarse, pues estaba seguro que una vez dentro sería completamente imposible volver a la cima. He pasado unos días espantosos, y ni hablar de las noches. Casi no he sido capaz de pegar ojo por miedo a que las paredes de ese diminuto apartamento se me vengan adelante. Ahora el ojiazul, demasiado abrumado como para ser capaz de contener sus lamentos. Archie lo miró con tristeza. ¿Y qué ha pasado con tu esposa? Seguro que Eleanor no la envió a ese infierno contigo, y si sigue en la mansión quizás puedas convencerla de interceder en tu favor. Te lo debe, ¿no? ¿No era parte de su trato el que ella sacaría provecho solo si tú también lo hacías? Le cuestionó, recibiendo una sacudida de cabeza que ponía fin a toda esperanza de usar a la rubia como salvavidas para su amigo. Nos han echado juntos. Según parece, es parte de las condiciones del matrimonio. Candy está enfadadísima. No deja la pieza a menos que sea para buscar comida, y ya que todo lo que hay en la despensa es instantáneo, pierde 3 minutos cocinando un plato de macarrones en el microondas y regresa a su escondite. Ahogando la pena en el alcohol, como el mismo Archie solía hacer cuando el miedo y la soledad cargaban sin piedad contra él, Terry ordenó al cantinero que sirvieran un nuevo trago, y ni bien lo tuvo en la mano, vertió el total del líquido en su boca, su garganta resintiendo el escozor que escapó en forma de quejido cuando el castaño devolvió el vaso a la barra. Resultaba demasiado deprimente y hasta doloroso mirarle, por lo que Archie decidió que no podía soportar más. «Venga, deja eso ya», le ordenó entonces, impidiendo que Terry ordenara un nuevo trago. «Tienes que ir a casa a ganarte a tu esposa. Así cuando Eleanor vea que ambos ruegan perdón, será más fácil ablandarla que si fueras tú solo. Yo iré con mi hermano. Le diré la verdad y me atendré a sus condiciones, con tal de que Steer me ayude a encontrar a esas malditas arpías». «¿Crees que podamos obligarlas a devolver hasta la última libra que hayan hurtado?», Terry cuestionó, vislumbrando un rayo de esperanza entre la tanta oscuridad. Archie asintió con la cabeza. «Juro por Dios que las haremos pagar», prometió. «Toma, es todo el efectivo que tengo, y me dejé la chaquera en casa. Te daría mis tarjetas, pero seguro que Steer me las confisca cuando se entere que le mentí». «No te apures, hombre.
Con esto es más que suficiente. Sonrió el ojiazul por primera vez en toda la conversación. Bebieron a su salud una última vez antes de dejar el bar y apenas estaban afuera, Terry se despidió, no pudiendo contenerse a dar un abrazo al contrario. Siempre había estado agradecido por tener un amigo como él, y es que, no importando lo terrible que era la situación, Archie siempre permanecía en su lado. Regresó a casa arriesgándose a terminar robado por usar el subterráneo, pues aunque podía costear un taxi con el efectivo que tenía y el que su amigo le había dado, se le había ocurrido emplear el dinero en algo mejor. Una hora más tarde, estaba de vuelta en el apestoso apartamento que su madre hubiera alquilado para ellos. Faltaba poco para que la rubia escondida en el dormitorio hiciera su acostumbrada aparición en busca de comida, así que Terry agradeció que nada le hubiera impedido de regresar a tiempo para cruzarse con ella. Colocando la bolsa sobre la mesa, seguía repartiendo las cajitas de comida en el momento en que su esposa abandonó su refugio y lo encontró en el comedor. ¿Qué es eso? Tailandesa. ¿No te gusta? Le devolvió el castaño casi con burla. A sus espaldas, la rubia arrugó la nariz y es que parecía que en aquel sitio el frío nunca dejaba de sentirse, por más que las ventanas estuvieran cerradas y ella llevara encima un suéter de lana. No tenía modo de saberlo, pero contrario al armario de su marido, Eleanor había hecho llenar los cajones con las mismas prendas costosas que llenar los gavetes de su guardarropa en la mansión, incluyendo también muchos atuendos casuales y menos impresionantes. Sin emitir respuesta a la pregunta sobre la comida, Candy giró sobre sus talones y regresó a la habitación. No cerró la puerta como solía hacer una vez obtenía alimento para saciar su hambre, pero ya Terry sabía que no iba a regresar. Había intentado comprenderla. Después de todo, la rubia tenía motivos para estar enfadada, pues la situación que vivían no era ni por asomo lo que él había prometido al pactar su matrimonio, y es que de alguna forma había terminado sacando a Candy de un dilema para sumergirla en otro peor. Quizás si la rubia lo acribillara con miradas, exigiera explicaciones que ni él podía encontrar, o arremetiera en su contra con gritos, llantos o alguna bofetada, quizás entonces la situación que atravesaban resultaría más llevadera. En cambio, desde que hubieran terminado en aquel sitio, obligados a sobrevivir sin tener idea de cómo mantenerse a ellos mismos, y mucho menos a otra persona, Candy había optado por ignorarlo, fingir que su presencia no era diferente a la de un mueble, y haciéndolo sentir la única cosa en el mundo que Terry detestaba más que la responsabilidad. Culpa. Bien, no comas si no quieres, gruñó, no pudiendo contenerse por más tiempo. Pero que sepas que esto no es ningún cuento de hadas y que ninguna tacita mágica te llevará de comer. Sigue creyéndote Blancanieves, pero después no te quejes. Se dejó caer sobre la primera silla que encontró, completamente decidido a devorar la porción de pad thai que había llevado para él, y estaba por encender el televisor y hacer zapping hasta encontrar algo que le agradara, cuando la imagen de una rubia envuelta en una chamarra más gruesa que el suéter que antes llevaba capturó su atención. Dejemos algo claro, comenzó Candy, tirando de la silla para tomar asiento frente a él. No estoy sorda, así que puedo oírte sin que comiences a refunfuñar como toro encabritado. Tampoco soy fan de la comida tailandesa, pero si debo comerla, entonces no quiero estarme muriendo de frío, y soy completamente libre de ir a mi cuarto para buscar un maldito abrigo. ¿De acuerdo? Sí, como digas, respondió Terry evasivo, y es que el tono de la rubia lo había hecho dudar un poco. Bien, una cosa más. Blancanieves y la tacita mágica son dos historias diferentes. Tengo cara de ver dibujos animados. Se mofó él berrinchudo. Cállate y come, Candy. No me des órdenes, replicó ella, a nada de coger los palillos para empezar a comer. Terry torció una sonrisa. Entonces no me molestes más de la cuenta. No seas tan cretino y no cargaré contra ti. Deja de llamarme cretino. Volvió Terry, pero era demasiado tarde. Idiota, entonces. Bruja. Bestia.
Fuera lo que fuera que estaba por decir, las palabras permanecieron atravesadas en su garganta al escuchar cómo alguien llamaba a la puerta. Parecía que su pequeña discusión había terminado por rebasar la delgada separación de las paredes alrededor, lo que demostraba cuán inútiles resultaban ser aquellas barreras, mientras que el vecino del apartamento de al lado le pedía encarecidamente que modulara el volumen de sus riñas maritales. Terry despachó al hombre tan pronto como pudo, un instante antes de cerrar la puerta y volverse en dirección al comedor, solo para descubrir que su esposa había huido de la escena y que se había llevado la última cajita con arroz frito. Escuchó la puerta cerrarse, anunciando que Terry se había marchado. No era extraño. Después de todo, el castaño llevaba haciendo lo mismo desde hacía un par de días, aunque lo que hacía o a dónde iba, todo era un completo misterio para Candy, quien se resignaba a permanecer en el apartamento, atrapada entre las cuatro paredes de su pobre habitación. No es que tuviera algo en contra del chico. Realmente había intentado desentrañarlo, resolver el dilema sin necesidad de recurrir al inglés, quizás porque una parte de ella temía acertar y terminar escuchando que la razón por la que estaba ahí no era otra más que el que su esposo se estaba vengando por utilizarlo. Tal vez no se tratara de una estratagema ideada por él, pero si acaso Eleanor o Richard descubrió que se había casado por conveniencia e intentaban hacerla pagar enviándola a ese lugar. Candy no sabía cuál de las dos opciones era peor, y aún más, una parte de ella no deseaba averiguarlo porque sabía que apenas lo hiciera, toda la fuerza y energía que empleaba en resistir se esfumarían dejándola a la deriva. Espabiló. Tomó una ducha y una vez se halló envuelta en ropas bonitas, con el cabello peinado y el maquillaje impecable, abandonó el refugio seguro en que había transformado la habitación y fue a la cocina para buscar algo de comer. Nunca había sido buena cocinando. En casa era Albert quien se encargaba de ello, y en la escuela siempre había pagado por el servicio de comedor. Pero servir cereal y agregar leche no requería mucha ciencia o esfuerzo. Siguiendo la rutina que hubiera impuesto desde que terminó ahí, Candy encendió el televisor y rebuscó entre los canales hasta encontrar una película romántica que capturó su atención. No se había dado cuenta de que continuaba aguardando a que algo sucediera, hasta que la pantalla de su iPhone se iluminó y al mirar, la rubia descubrió que no se trataba de Susana. Seguiría de viaje por Europa. La señal de teléfono sería tan mala en Noruega. No quería pensarlo. De hecho, se odiaba un poco a sí misma siempre que la idea quería cobrar vida en su cabeza. Pero desde que hubiera intentado contactar con su amiga para encontrar algo de apoyo y la respuesta de ésta hubiera sido que no se hallaba disponible y que apenas pudiera devolvería la llamada, Candy había empezado a pensar que los problemas que atravesara o lo mal que se sintiera no era algo que le interesara a Susana. Lo que era aún peor era que sin ella, la pecosa no podía pensar en alguna otra amiga que tuviera, lo que la dejaba sola. Haciendo a un lado el tazón de cereal, Candy se hizo un ovillo en el sofá y aprovechando que la película se tornaba triste, rompió en llanto. Si Terry aparecía, bien podría decirle que había colapsado por culpa del filme y no porque recién hubiera caído en la cuenta de lo patética que era su vida. No podía saberlo, sin embargo, pero justo en esos momentos el castaño atravesaba él mismo su propia crisis existencial, y es que a diferencia de los días anteriores, algo había cambiado en la mansión. «Déjate de tonterías, abre la maldita puerta y déjame hablar con mi madre», espetó el castaño al interfón, cuando el mayordomo se negó a botar el seguro para dejarle ingresar. Había estado visitando la mansión durante los últimos días, esperando que el rogar perdón desde el otro lado de la habitación funcionara para ablandar la dura coraza de su madre, pero si acaso pensaba que había estado cerca de tener éxito, bueno, Eleanor estaba dispuesta a demostrarle lo contrario. ¿Y qué mejor que impedirle incluso el ingresar a la que alguna vez hubiera sido su casa? «Vuélvete a casa, Terry», intervino Eleanor al otro lado de la línea. «Estás perdiendo valioso tiempo que podrías emplear en buscar trabajo. ¿O crees que Candy...? No finjas que ella te importa, porque si lo hiciera, no nos hubieras echado igual que si fuéramos perros.
replicó él sin ocultar el enfado que teñía su voz. Eleanor suspiró, dolida por las palabras que acababa de recibir. Es por tu bien, cariño. Todo lo que hago es por tu bien. Sin más que decir, Eleanor cortó la comunicación, y aunque el recuerdo de su última reunión con Archie brillaba todavía dentro de su memoria, Terry no volvió a insistir. Había intentado rogar a su madre, empatizar con Candy y convertirla en su aliada, pero ambas mujeres le habían rechazado. Ambas le han dado la espalda. Y sin apoyo, sin oportunidad para hablar, lo único que le quedaba era el orgullo. Y ese estaba completamente cedido a no perderlo. Volviendo sobre sus pasos, el castaño recorrió la larga calle de adoquines hasta la avenida principal, y una vez ahí siguió caminando porque ya no tenía dinero para costear taxis, y una vez más debía recurrir a montar el subterráneo. Pasó la hora más agotadora y escabrosa que alguien pudiera imaginar, pero una vez se halló en territorio conocido, una parte de él se tranquilizó y fue capaz de volver al apartamento sin terminar asaltado, golpeado o más cabreado de lo que ya estaba. Ni siquiera se sorprendió porque la pecosa no estaba cerca cuando abrió la puerta, y es que Candy permanecía encerrada en su refugio personal. Imitando sus acciones, Terry casi volteó de cabeza a la pieza que le correspondía. Decidió encontrar el único objeto que esperaba que su madre no se hubiera atrevido a tocar. Se trataba de una caja de metal cuya existencia entre sus cosas se remontaba a su niñez. Alguna vez habría ocultado caramelos dentro de esta, pero en la actualidad... Sonriendo al ver el contenido intacto, Terry tomó la cajetilla en la que todavía quedaban algunos tabacos, un encendedor de plata, la bolsita de hierba que hubiera guardado desde sus días en Madrid, una anforita con un trago del escocés que más amaba, y el sobre amarillento que su hermana hubiera puesto en sus manos tiempo atrás, una noche antes de que Terry fuera enviado al extranjero. Fiel a la promesa que aquella vez había hecho, el castaño había procurado jamás echar mano al fajo de dinero que guardaba aquel triste sobre. Karen se lo había confiado después de tomar todos los ahorros que tuviera en su habitación. No era una suma excesiva, pero tal como ella había dicho, te sacará de un apuro si acaso lo necesitas. Recordando los cálculos que había hecho mientras volvía a casa, Terry pensó que aquel era el apuro del que su hermana había querido salvarlo, y es que, desperdiciando el efectivo que tenía en viajes inútiles a la mansión, no había forma de que él y Candy tuviesen algún tipo de salvavidas si las cosas continuaban tal como lo ha hecho hasta ahora. De modo que resultaba conciliador el darse cuenta que todavía había algo a lo cual aferrarse para no sentir que estaba completamente hundido. Guardando el sobre en el cajón de su mesa, Terry volcó las pertenencias de vuelta en la caja e intentó ordenar su habitación antes de salir. Se le había ocurrido dar una vuelta, ir por ahí con la excusa de estar fumando un cigarrillo. Y quizás... La idea apareció interrumpida en su cabeza, pues justo cuando se dirigía a la puerta de entrada, la voz de Candy en el pasillo a la sala le hizo detener. ¿Saldrás otra vez?, lo cuestionó para su sorpresa. Vuelvo en un rato. No tardaré, le aseguró, alcanzando el pomo de la puerta, pero no fue capaz de girarlo antes de que Candy volviera a arremeter contra él. No puedes irte de nuevo. ¿What? Lo que oíste, Terry. No puedes ir y venir como te dé la gana. No puedes largarte sin siquiera decirme a dónde vas. ¿Acaso no es suficiente con mantenerme encerrada en un lugar como este? Jamás te he encerrado, replicó enfadado. No le pongo llave a la puerta, ¿sabes? Puedes largarte en el momento en que quieras hacerlo. Sabía perfectamente que aquella actitud tan despreciable era el resultado de haber sido rechazado por su propia madre, de haber tenido que viajar en metro sabiendo que no contaba con las libras necesarias para costear un auto, y haber regresado a casa solo para encontrar un viejo sobre de dinero, cuya existencia le aseguraba un día menos de hambre. Si acaso. Necesitaban pronto una solución a su situación. Sabía que Candy no merecía que actuase de esa forma contra ella, pero era bastante consciente de que no estaba mintiendo cuando le respondió. No salía cada día dejándola encerrada como si fuera una especie de prisionera, y desde que su promesa de sacar provecho a un trato que ya no generaba provecho a ninguno hubiera sido rota.
Terry había entendido que Candy ya no tenía ningún motivo para permanecer con él. Simplemente tampoco deseaba escucharla diciendo que se iría, ni mucho menos verla abrir la puerta para no volver jamás. ¿Qué tan solo estaría si ella hiciese lo que debía y decidiera marcharse? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no me dices lo que detestas de mí? ¿Por qué no me explicas qué fue eso tan malo que te hice como para terminar así? Dímelo, Terry. Detente. Por favor, Candy. Pidió a él sin obtener resultados. No, no hasta que me lo digas. Por Dios, yo necesito saberlo. Lo que necesitas es dejar de molestar. Yo resolveré las cosas. Yo, como lo has hecho hasta ahora. Como resolviste casarte para asegurar tu vida. Increpó ella, tan alterada como él. Terry no pudo más. ¡Tú me lo pediste!, exclamó Terry volviéndose para encararla. Tú fuiste la que propuso que nos casáramos, la que buscaba quitarse de apuros. Tú me buscaste a mí, así que ahora no quieras cargarme la culpa de algo en lo que también tienes responsabilidad. El silencio que se instaló entre ambos después de eso fue total, pesado, demasiado intolerable para que ninguno deseara seguir ahí. Al final fue Candy quien se atrevió a hablar de nuevo. No sabes cuánto me arrepiento de haberte buscado. Entonces vete de una maldita vez y déjame a mí pasar por esto. Terry se marchó. Candy lo vio irse antes de que todas sus fuerzas se escaparan con él, y ni bien oyó el portazo, se dejó caer sobre el piso, los espasmos del llanto sacudiendo su cuerpo. Fuera, el castaño había perdido ya el gusto por encender un cigarro. Todavía llevaba la anforita con el escocés, así que fue un acto casi inconsciente cuando la sacó y comenzó a beber. Continuará.